Buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa que va a ofrecer a continuación el doctor Ian Lecán, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Recuerden, por favor, antes de formular una pregunta, levanten la mano, les pasaremos un micrófono y deben indicar su nombre y el medio para el que trabajan. Les rogamos, por favor, que silencien sus teléfonos móviles. Vamos a comenzar directamente con el turno de preguntas. Sí, hola, buenos días. Jaime Martín, Agencia EFE. Ante todo, enhorabuena por este premio. Y me gustaría saber si en una escala de 1 a 100 o de 1 a 1000, perdón, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo o qué camino deberíamos recorrer aún para que la inteligencia artificial pudiese hacer un robot, tuviese una forma de pensar parecida a la del ser humano o una percepción parecida? Gracias. Es muy difícil responder a esa pregunta con exactitud, en tanto que no sabemos qué es necesario para construir un sistema de inteligencia artificial similar a la inteligencia humana. Carecemos de unos principios o componentes esenciales. Las inteligencias artificiales que construimos a día de hoy no aprenden con la misma eficiencia que con la que aprendemos los humanos o aprenden los animales. Una persona puede aprender a conducir un coche con 20 horas de práctica, pero un coche no puede hacerlo, una inteligencia artificial no puede hacerlo, es decir, que se nos escapa algo. Las personas, los animales aprenden cómo funciona el mundo en los primeros meses de vida. Ese es un tipo de aprendizaje que todavía no hemos sido capaces de reproducir con las máquinas. Así que la pregunta que cabe preguntarse, ¿seremos capaces de reproducir este tipo de aprendizaje al que yo me refiero como aprendizaje autosupervisado? Una vez que podemos reproducir dicho aprendizaje, se nos abrirán muchísimas posibilidades dentro del ámbito de la inteligencia artificial. Puede que sea una cuestión de 5 años, de 10 años, no lo sabemos. Una vez que tengamos este principio resuelto, vamos a tener que resolver otros obstáculos, otras barreras, antes de llegar a esa inteligencia artificial que tenga tanto sentido común como un perro, como un gato, hasta llegar a la inteligencia humana. Además, también tenemos la cuestión del poder de cómputo. El poder de cómputo del cerebro humano es enorme. La tecnología que tenemos a día de hoy y la tecnología es entre 100.000 y 1.000.000 de veces menos efectiva. Estamos hablando de poder de cómputo. El consumo de cómputo sería 1 megavatio, mientras que el cerebro humano consume 25. Es decir, que estamos muy alejados de esta tecnología computacional. Eso no quiere decir que no podamos construir sistemas de inteligencia artificial verdaderamente fantásticos. Y sí que tenemos sistemas de inteligencia muy especializados. A medida que avanza el tiempo y avanzamos en el aprendizaje autosupervisado, estamos ampliando el ámbito de la inteligencia hasta que quizás podamos llegar a ese nivel de sentido común al que me he referido antes, pero no sabemos cuándo. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Hola, Silvia Rúa de Radio Asturias. Quería preguntarle por el efecto de la inteligencia artificial o de los países que la puedan desarrollar más respecto a aquellos que no la puedan desarrollar, respecto a la desigualdad sobre todo, ¿no? ¿Cómo puede afectar a la desigualdad o a la igualdad? Right. So there are several questions about the
Existen varias preguntas en cuanto al efecto y la extensión de la inteligencia artificial. Tenemos que saber que la inteligencia artificial ofrece acceso a muchas cuestiones a las que muchas personas no tenían acceso antes. Por ejemplo, ahora tenemos sistemas de reconocimiento de voz fiables. Estos sistemas permiten que 800.000 personas del mundo que son analfabetas puedan utilizar la tecnología. Muchas de esas personas viven en países en vías de desarrollo. Cada vez se utilizan más los teléfonos inteligentes y los teléfonos inteligentes permiten interactuar con el mundo, acceder a la información a esta población analfabeta, aunque no puedan leer. Lo mismo con las personas con discapacidad visual. Estos sistemas les pueden describir imágenes. Durante muchos años se ha sintetizado la voz y ahora tenemos sistemas de traducción de habla-habla. Es decir, aquellas personas que hablan idiomas poco frecuentes se puedan comunicar con el resto del mundo. Mis compañeros de Meta, del laboratorio de Meta de investigación, tienen un sistema que se llama Ninguna lengua se queda atrás, ningún idioma se queda atrás. Pueden traducir desde 200 lenguas a cualquier otra lengua. Estamos hablando de 2.400 direcciones y esta traducción es bastante precisa. Existen más lenguas habladas en el mundo, muchas de ellas no son lenguas escritas. Para aquellas lenguas que no son lenguas escritas, aquí estamos hablando de muchos dialectos, incluido el asturiano aquí en Asturias. En Britania, nosotros también tenemos nuestro dialecto que desafortunadamente parece estar desapareciendo. Cuando necesitamos esta traducción, sin pasar por el lenguaje escrito, eso es lo que nos puede ofrecer la inteligencia artificial. También tenemos un sistema que puede traducir de Hokkien. Es un idioma asiático que se habla en China, pero no es un dialecto escrito. Es decir, se hace una traducción de habla a habla sin pasar por el texto. Es decir, nos encontramos con muchísimas aplicaciones potenciales en cuanto a inteligencia artificial en el mundo occidental, mundo desarrollado. Aquí estamos hablando de producción de sistemas agrícolas, gestión de sistemas agrícolas y muchos otros. Pero nos preguntamos, ¿este desarrollo de esta tecnología se va a compartir en el mundo? Bueno, esta es una cuestión política, no es una cuestión científica. Yo soy científico y no soy político. Así que la pregunta que cabe hacerse es decir, ¿cuáles son las mejores decisiones políticas de modo que el avance de la ciencia y de la tecnología se comparta en todo el mundo? La inteligencia artificial nos va a ayudar a resolver muchos de los problemas a los que se enfrenta la humanidad. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días. Eduardo Lagarde, del periódico La Nueva España. Ante todo, felicidades, pues enhorabuena por el premio. Yo quería preguntarle, a raíz de las respuestas que ha dado su chatbot, BlenderBot, sobre cuando en Estados Unidos le preguntaban qué opinaban de Mark Zuckerberg, y él decía que el bot respondió que era una persona manipuladora y espeluznante, ¿no? Yo le quería preguntar a usted qué opina de Mark Zuckerberg y de la política que lleva a través de Meta. Okay, let me answer about the chatbot first. Bueno, primero voy a hablar del bot. Este chatbot, como cualquier chatbot que existe, está entrenado con texto. Texto que se recoge de Internet.
Muchos de los textos en Internet hoy por hoy no tienen una opinión muy positiva sobre Mark Zuckerberg. Es decir, que el chatbox refleja lo que lee. Y ese es el contenido disponible o las opiniones sobre Mark Zuckerberg en Internet. Por supuesto, estos chatbox están limitados. Integran muchísima información a partir de textos, pero no son inteligentes. Especialmente tienen un conocimiento o una comprensión del mundo muy vacua, porque no tienen información subyacente, no sabe a qué se refiere el texto que incluye. Yo escribí un artículo para la revista Noima con Jacob Browning, uno de mis colaboradores. Es decir, en el que hablábamos que entrenar a los sistemas a través de texto no nos permite llegar a una auténtica inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque desconocen la capa subyacente a estos textos. El conocimiento humano en gran medida no es lingüístico. Es decir, podemos hablar mucho de lo que sucede con el agua si yo, por ejemplo, agito este vaso, pero es muy difícil explicar. Es muy fácil predecir de manera intuitiva qué va a pasar si yo muevo el vaso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema físico-mecánico que conocemos. Claro que podemos predecir exactamente qué va a pasar si yo lo empujo con fuerza, pero este no es conocimiento lingüístico, es un procedimiento físico, un modelo mental que conecta con el mundo real. Así que por eso a veces los chatbots dicen cosas estúpidas o tontas porque no son perfectos o están muy lejos de la perfección. Una cosa es lo que dicen y otra es la capacidad de razonamiento. Y, por supuesto, estamos trabajando para perfeccionarlo, para mejorarlo. Bueno, Mark Zuckerberg es muy buena persona, es una persona estupenda, le preocupan mucho las personas. Su misión en la vida es conectar a las personas los unos con los otros y por eso ha creado su empresa. Y su misión, repito, es conectar a las personas. La mala prensa, mala reputación que tiene Mark Zuckerberg son malintencionadas. Cuando tú creas un sistema que conecta a 3.000 millones de personas, hay efectos maravillosos, va a conseguir que las personas se conecten y hablen. Y, por supuesto, también va a haber repercusiones negativas que no se pueden predecir. Hay quienes van a intentar malutilizar la red o para darle un uso inadecuado, sea un uso militar o pedofilia, etcétera. Es decir, ahí es donde hay que limitarlo. Y, por supuesto, para eso necesitamos inteligencia artificial. Y inteligencia artificial nos ha permitido moderar el contenido en gran medida en los últimos años. Si nos volvemos a hace unos años, encontramos muchísimo más discurso de odio. Ahora hay un 40% menos de discurso de odio. Los usuarios también llamaron la atención sobre o denunciaron mucho discurso de odio y desde entonces se ha reducido el discurso de odio ahora hasta un 90%. Depende del trimestre, porque es una medición que hacemos de manera trimestral. Digamos que se ha reducido el discurso de odio en un 95%. Esto se ha debido al avance de la inteligencia artificial y del conocimiento del lenguaje por parte de estos sistemas. Tenemos grandes redes neuronales que entienden texto en distintos idiomas, en muchos idiomas, y que detectan el discurso de odio con bastante precisión, aunque no sea perfecto a día de hoy, pero básicamente se ha eliminado 95% de discurso de odio de manera automática antes de que llegue a los
usuarios. La prevalencia del discurso de odio en Facebook hoy se sitúa en el 0,02%. Es decir, si uno lee 10.000 publicaciones o comentarios en Facebook, 20 de ellos puedan ser, discursos de odio. Es muy difícil hacer esto, eliminar este discurso del odio, porque hay muchísimas publicaciones en muchísimos idiomas, pero hemos de decir que la evolución ha sido fantástica, revolucionaria en los últimos años. Mark Zuckerberg es una persona estupenda, maravillosa. Facebook y Meta. Claro, por supuesto, pueden fallar, pero cuando algo sale mal y la empresa se da cuenta, aborda el problema inmediatamente y lo resuelve. Facebook ha de ser examinado, analizado y así como criticado. Y criticado si es muy lento o no es lo suficientemente bueno a la hora de detectar, identificar y corregir problemas cuando surgen. Pero lo que sí veo en Facebook y en Meta es que cada vez que se identifica un problema, se destinan muchísimos recursos para corregirlo. Claro que puede que, mientras tanto, alguien se haya visto perjudicado, pero en cualquier caso, eso es todo lo mejor que se puede hacer. Bueno, y es de señalar que esta no es mi ámbito de especialidad. Yo hago investigación en inteligencia artificial. Gracias. Así que es todo lo que puedo decir. Buenos días, enhorabuena por el premio. Soy Carolina Gancedo de TPA, la televisión del Principado de Asturias. Antes mencionaba los avances en lo que va a ser traducción de idiomas. Yo quería saber si en el futuro va a ser innecesario completamente aprenderlos. Maybe not. Bueno, quizás no. Perhaps within 10 years or 15 years Puede or so, que dentro de 10 o 15 años, en lugar de llevar teléfonos móviles, llevaremos gafas como las que usted o como las que yo llevo, que serán gafas de realidad aumentada, con una pantalla donde usted estará hablando conmigo en español y yo veré los subtítulos en la pantalla de mis gafas, lo veré en tiempo real. Y de la misma manera usted verá la traducción al español de lo que yo estoy diciendo en inglés. Una vez que dispongamos de esa tecnología, quizás todos podamos comunicarnos en nuestra lengua nativa. O también podemos tener traducción voz a voz, donde su propia voz, donde yo voy a oír una versión en inglés de su pregunta en español. Y bueno, lo siento por los intérpretes tan talentosos que tenemos aquí con nosotros. Pero bueno, en cualquier caso, esto va a ser no antes de 15 años, por decir. Soy Juan Vega, de Onda Cero. Yo quería preguntarle en relación a las redes sociales, un poco lo que comentábamos antes, ¿cuál es el próximo reto de la inteligencia artificial en redes sociales, ya no como bots en Facebook, etcétera, sino, por ejemplo, en Instagram, en todas estas redes sociales que el ser humano utiliza todos los días, de manera masiva? There's a lot of problems to solve, and existen aún muchos problemas a resolver. Y la solución técnica a estos problemas está basada en la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay problemas de diseño en relación, por ejemplo, con el efecto de las redes sociales como TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook. ¿Cuál es el efecto que las redes sociales tienen en las personas y en la sociedad? Sin lugar a dudas, tienen un efecto, un impacto. De la misma manera que la prensa escrita tuvo su impacto en su momento o tiene impacto. Es decir, claro que tienen un efecto. Es decir,
Se trata de ver cómo se diseñan estos productos de manera que tengan un impacto positivo. Por supuesto, sabemos que son muy positivos a la hora de comunicarse, conectarse, eliminar barreras idiomáticas, compartir cosas estupendas con amigos, familiares, etc. Pero no queremos tener sistemas que acaben siendo adictivos y que acaben ocupando la mayor parte del tiempo de las personas. Volvemos a los años 80, donde Facebook se originó para fomentar la comunicación entre amigos y entre los medios y también para interactuar con los medios de comunicación, de manera que se convirtiera en una interacción social relevante. Ese es el objetivo que tenía o que siempre ha tenido Facebook. Pero ahora también tenemos la cuestión de eliminar aquel contenido incorrecto o no positivo que no ha de estar en las redes sociales, porque puede fomentar conflictos políticos, religiosos, como es el caso en muchos países. Y estas plataformas en ocasiones las utilizan los gobiernos y son fuente de conflictos. También algunos gobiernos utilizan las redes sociales para corromper procesos democráticos en otros países e incluso en su propio país. Aquí estamos hablando de noticias falsas, desinformación, etc. Es decir, es necesario abordar y cuidar todas estas cuestiones y la única solución para resolver todo esto es mejorar, perfeccionar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estos problemas no se pueden resolver de manera manual. Estos sistemas, como digo, las redes sociales están muy lejos de ser perfectas y tenemos que hacer que los sistemas entiendan más el contenido que les llega. Por ejemplo, uno puede hacer una publicación en una red social y puede ser un comentario irónico o puede ser una broma o humorístico, pero aquí se pueden utilizar palabras o términos que pueden parecer un discurso de odio, pero ¿qué pasa? Que el sistema los elimina automáticamente. ¿Por qué? Porque no entiende ese segundo nivel. Ahí es donde los sistemas de inteligencia artificial no son perfectos. Cada vez más, y esto es algo inevitable, la sociedad moderna utiliza más y más contenido digital que intercambiamos, cada vez utilizamos más motores de búsqueda, jugamos más a videojuegos. Es necesario encontrar la manera que la inteligencia, los sistemas de inteligencia artificial nos ayuden a gestionar ese contenido, de manera que solamente el contenido útil, que nos resulte de utilidad, llegue a nosotros. Necesitamos sistemas virtuales inteligentes que desempeñen el papel humano, es decir, que nos hagan llegar aquella información que queremos recibir, que queremos ver. Es decir, bien sea información educativa, de ocio o, bueno, provocador. Incluso estos sistemas han de estar controlados. Es decir, por eso queremos tener una inteligencia artificial de nivel humano. Es decir, queremos construir estos sistemas de inteligencia artificial a nivel humano, porque estos van a ser los sistemas que vamos a necesitar en los próximos años, en las próximas décadas. También, otra razón por la que tenemos que trabajar en inteligencia artificial de nivel humano. ¿Cuál es la inteligencia humana? ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Qué es lo que hace que nosotros y muchos animales sean inteligentes? ¿Cuáles son los principios que subyacen a la inteligencia? Esas son cuestiones científicas en las que estoy interesado.
Cuando las entendamos, o a medida que las entendemos, vamos a poder replicar muchos aspectos de la inteligencia humana. No sé si habéis visto la película Her, una película de hace 10 años. Es una historia de amor entre una persona y un sistema virtual, una inteligencia artificial. Esta es una muy buena descripción de la interacción que las personas pueden llegar a tener con los sistemas virtuales en el futuro.